Paz a vosotros, amados hermanos. Tome su lugar, por favor. Este tema forma parte de otro tema. Son dos predicaciones de otra predicación con el mismo tema. Son dos predicaciones, hermanos, cuyo objetivo es analizar el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No somos producto de la casualidad. Dios nos ha escogido para algo. ¿Para qué nos ha elegido Dios? Bueno, todos tenemos una misión que cumplir. Y queramos o no, vamos a cumplirlo. Solamente que nosotros tenemos la oportunidad de hacerle caso al Señor. Quiero invitarles a abrir las Sagradas Escrituras, hermanos, en el primer libro de Samuel, capítulo 16. El tema de hoy será la gran elección. Y la segunda parte de este tema es el poder de lo alto. Hoy es la gran elección, y de hoy en ocho será el poder de lo alto. Quiere decir, hermanos, esto, que aquellos que son elegidos tienen herramientas para poder cumplir con la voluntad de Dios, con la misión para la cual fue llamado cada uno de nosotros. Y ya de nosotros depende, hermanos, cumplir con la voluntad de Dios o no cumplirla. Allá en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, nos dice, voy a leer desde el primer versículo para entrar en contexto, hermanos. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl habiéndolo yo desechado? Fíjense bien. Saúl, ¿por quién fue llamado, hermanos? Por Dios, para una misión, para ser rey de Israel. Saúl en el camino se desvió y fue desechado por Dios. Aquí lo estamos viendo. Dice, para que no reine sobre Israel, hinche tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. De la casa de Isaí. Proféticamente hablando, Isaí fue escogido, hermanos. ¿Cuántos hijos le dio Dios a Isaí? ¿Cuántos? 7. 7 hijos. Y vamos a ver qué tipo de hijos tenía. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo entendiere, me matará. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a sacrificar a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y ungirme has al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Qué poder tenía Samuel, hermanos, como para que su simple presencia les impusiera qué? Temor, miedo.
¿Y por qué creen que les imponía miedo, hermanos? Samuel fue elegido desde el vientre de su madre para que fuera profeta de Dios. Hizo descender sobre él, sobre Samuel, el Espíritu de Dios. Con ese poder que Samuel tenía, imponía ese temor, imponía ese miedo. Y él respondió: sí, vengo a sacrificar a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, llamólos al sacrificio. Vean ustedes, hermanos, que Dios escogió una casa donde había varios varones. El padre de ellos, Isaí, que había sido escogido por parte de Dios para cumplir con un propósito, hermanos, para que cumpliera un trabajo que Dios le tenía encomendado. Y aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab. ¿Cómo era Eliab, hermanos? Dice: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su escritura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová, ¿qué, hermanos? Mira el corazón. ¿Cómo era Eliab, hermanos? Alto. ¿Qué más? Yo creo que bien parecido, porque David era Rubio, guapo, fuerte, era soldado, ¿se acuerdan? Que junto con los otros hijos de Isaí fueron a pelear contra los filisteos, entre el cual destacaba un gigante de cerca de 3 metros, hermanos. ¿Alto o chaparro? Alto, el Goliat. Y este hombre, que era hijo de Isaí, tenía buen parecer. Tanto buen parecer tenía que Samuel dijo: estoy delante del ungido de Jehová. ¿Y qué le dijo Jehová? Este no es. No mire su parecer, no mire su hermosura. Lo he desechado yo, porque tengo otros planes. Vean ustedes qué planes tenía Dios. Luego dice, verso 8, entonces llamó Isaí a Abinadab e hízole pasar delante de Samuel, el cual dijo: ni a este ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samma, y él dijo: tampoco a este él ha elegido Jehová. Cuando habla aquí de la palabra elegido, no se refiere a una votación, hermanos, como ahora. Cuando hablamos de elecciones, es porque se va a elegir ¿a quién, hermanos? A un representante popular. Llámese presidente, llámese diputado, llámese senador, como se llame, es elegido por el pueblo, es la democracia. Aquí en este caso no había democracia, porque ¿quién iba a realizar esa elección? el mismo Dios. Más importante que el pueblo, ¿sí o no? Y conste que yo no me meto con la democracia, ni quiero hablar de política. Yo no soy analista político, hermanos. Yo no tengo preferencias por un partido o por una persona. No quiero ser analista, yo quiero ser conocedor de la palabra de Dios. Quiero conocer la verdad.
Y a eso me preocupo, yo a eso dedico mi vida, más que analizar a las personas, más que decir que este será buen presidente o aquel, este será buen diputado, senador o aquel, más que eso, hermanos, yo me dedico a estudiar y a conocer lo que es la palabra de Dios. Tampoco a este ha elegido Jehová. Verso 10. E hizo pasar Isaí sus 7 hijos delante de Samuel, mas Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿han acabado los mozos? Y él respondió: aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo. Por fin, hermanos, ¿se iba a fijar Samuel en la apariencia física? No, no lo escogió, no lo eligió, no lo ungió, porque era rubio, porque era de hermoso parecer, porque era alto o era fuerte. ¿Por qué lo escogió Dios? Por su corazón. Ese fue el motivo por el cual Dios eligió a David. O sea que David no solamente era hermoso por fuera, sino que era hermoso por dentro. Luego dice, verso 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿qué, hermanos? ¿Qué pasó de aquel día en adelante? El espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel y volvióse a Rama. Hermanos, ese Espíritu de Dios que nos habla aquí es lo que en el Nuevo Testamento se llama la virtud de lo alto o el poder de lo alto, que está prometido a todos aquellos a quienes ha elegido Jehová. ¿Qué sucede, hermanos, cuando el Espíritu de Dios desciende sobre aquellos que ha elegido el Señor? De hoy en 8 vamos a hablar cuál es esa potencia, cuál es esa virtud, qué es el Espíritu de Dios que Él usa para dárselo a aquellos que eligió. Vamos a ver qué es lo que hace este hecho de ser elegidos y de recibir ese poder. 1 Samuel, capítulo 10, verso 5. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 5. De ahí vendrás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entrares allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del alto, y delante de ellos salterio y adufe y flauta y arpa, y ellos, ¿qué, hermanos? Profetizando. Vean, hermanos, la diferencia entre los que tienen el Espíritu de Jehová y los que no lo tienen, porque había muchos falsos profetas también en ese tiempo, pero estos profetas tenían el Espíritu de Dios y ellos iban siendo anunciados por personas que tocaban el salterio, el adufe, la flauta, el arpa, y ellos se caracterizaban que tenían el Espíritu de Dios porque estaban profetizando. Verso 6.
y el Espíritu de Jehová te arrebatará y profetizarás con ellos y serás mudado. ¿En qué, hermanos? En otro hombre. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios, hermanos? ¿Qué quiere decir serás mudado? Cambiado. Serás cambiado, serás transformado, porque ahora tienes el Espíritu de Dios. Saúl, que es de quien se refería aquí, hermanos, Saúl recibió el Espíritu de Dios y fue transformado, fue cambiado en otro hombre. Ahora veamos la diferencia, hermanos. Uno siguió a Dios hasta el final, aunque pecó, Dios le perdonó y siguió adelante hasta que murió. El otro recibió el Espíritu de Dios, Saúl recibió el Espíritu de Dios y fue cambiado, tuvo su oportunidad, pero abandonó el camino, desobedeció a Dios. ¿Y cuál fue el final de uno y de otro? ¿Cuál fue el final de Saúl, hermanos? La muerte. ¿Y se acuerdan cómo murió Saúl, hermanos? Se ahogó No, En la guerra. no. con su espada. Puso su espada contra la pared y se ensartó en ella, él solito, porque el mozo que llevaba no lo quiso matar, no le ensartó la espada, él solito se ensartó con su espada, se recargó en la pared, se dejó caer y murió. ¿Y cómo murió David, hermanos? ¿Se acuerdan? En su cama ya de viejo. Ya de viejo. ¿Y qué otra característica, hermanos? De entre todas las doncellas, una fue escogida, la mejor, no para que fuera mujer de David, porque él ya era viejo, ya no podía tener relaciones físicas. ¿Para qué fue escogida esta doncella? Virgen, hermanos, hermosa, preciosa. ¿Para qué fue escogida? Para que se acostara en los pies de David y le diera calor. Y así murió David, lleno de días. Vean la diferencia, hermanos. Ambos fueron elegidos por Dios, pero uno abandonó el camino y el otro, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus errores, siguió. Eso es lo que hace la diferencia entre los que son elegidos de Dios y los que no lo son. O son elegidos para otro fin, para otro propósito. Vamos a ver más adelante cuál es el otro propósito del Señor. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Números, capítulo 11. Aquí tenemos un caso muy especial, hermanos. El Espíritu de Dios bajó sobre Moisés y reposó en él. Y Moisés cumplió su trabajo de sacar al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. ¿Era fácil ese trabajo, hermanos? No, no era fácil, aun cuando tenía el Espíritu de Dios. Sin embargo, aquí vamos a ver cómo Dios tiene su propósito. Vamos a ver en el verso 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: júntame 70, ¿qué, hermanos? Varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales. Dios no lo sabía, hermanos. Dios no sabía quiénes eran del pueblo, quiénes eran de los principales. Entonces, ¿por qué le dijo Dios a Moisés? Escoge 70 varones que tú sepas que tienen estas características. ¿Por qué? Porque Dios había puesto del espíritu, de su espíritu en Moisés.
Y Moisés, guiado por ese Espíritu de Dios, sabía lo que iba a hacer. Pero vean ustedes aquí, hermanos, sucede un caso muy especial. Yo descenderé, verso 17, y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti. ¿Cuál era el espíritu que estaba en Moisés, hermanos? El Espíritu de Dios. Tomaré de ese espíritu y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Para qué fueron escogidos esos 70 varones, hermanos? Para ayudar a Moisés. ¿A qué? ¿A qué le iban a ayudar? A resolver los problemas que surgían dentro del pueblo. Pero estos 70 varones, a pesar de que eran ancianos y que eran parte de los principales del pueblo, iban a tener otra característica. ¿Cuál, hermanos? El Espíritu de Dios habría de ser puesto en ellos. Y todo el capítulo, hermanos, se refiere a esto, pero vamos a ver estos versículos. Verso 22. Para ungirlos, para que tuvieran el Espíritu de Dios, se habría de hacer un sacrificio. Dice, se han de degollar para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces de la mar, porque el pueblo quería carne, ya no querían el maná, y eso que les faltaban muchos años para estar comiendo del maná, porque iban a permanecer en el desierto. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y juntó los 70 varones de los ancianos del pueblo e hízolos estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y hablóle y tomó del espíritu que estaba en él. ¿Que estaba en quién, hermanos? En Moisés. Y púsolo en los 70 varones ancianos, y fue que cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Quiénes profetizaban y no cesaron, hermanos? Aquellos 70, ¿qué? Varones que estaban alrededor del tabernáculo. Y habiendo quedado en el campo 2 varones, llamado uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu, estaban entre los escritos. ¿Cuáles escritos, hermanos? Los que Moisés había elegido, pero ellos no bajaron al tabernáculo a esa hora, en ese momento en que iba a hacer descender Dios el Espíritu de él y los iba a derramar sobre aquellos 70 ancianos. Faltaron 2. Mas no habían salido al tabernáculo y profetizaron. ¿En dónde, hermanos? En el campo. ¿Eran 70 o 72, hermanos? ¿Usted qué opina, hermano Isaías? Hermano Heber, ¿usted qué opina? ¿Cuántos eran? ¿70 o 72? Porque 70 estaban ahí y 2 se quedaron alrededor del tabernáculo y 2 se quedaron en el campo. Pero esos 2 también profetizaron porque estaban entre ¿quiénes? Entre los que había escogido Moisés, entre los escritos, entre los elegidos. ¿Cuántos fueron, en fin? ¿70 o 72? 70. Incluidos esos 2 que se habían quedado en el campo y que allá en el campo empezaron a, ¿qué, hermanos? A profetizar, porque estaban dentro de los escritos, dentro de los anotados, dentro de esa lista que Moisés había escogido. Verso 26.
Y habían quedado en el campo 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo, y profetizaron en el campo. Y corrió un mozo y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campo. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus mancebos, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Mas ojalá que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Hermanas, qué hermoso plan de Dios. Por medio del profeta Joel dijo que habría un tiempo en que los jóvenes, los muchachos, iban a ¿qué? A profetizar, porque tendrían ¿qué? El Espíritu de Dios. Ya dijimos que vamos a estudiar de hoy en 8 qué es ese Espíritu, cuál es ese poder, cuál es esa virtud, cuál es esa investidura. Pero ahorita vamos a ver, ¿sí? ¿Quién más fue elegido? El mismo Samuel fue elegido, ¿sí o no? Por Dios. Y fue profeta. Los patriarcas también tuvieron el Espíritu de Dios porque fueron elegidos por Dios, la gran elección. Esa elección los llevó, hermanos, a tener ese Espíritu y a cumplir con la voluntad de Dios. Moisés, ¿qué dijo, hermanos, cuando Dios lo envió al faraón? ¿Se acuerdan cuáles fueron las palabras de Moisés? Capítulo 3 de Éxodo. ¿Recuerdan cuáles fueron? ¿Qué he de hablar yo? ¿Cómo le he de hablar yo al faraón, no? Si soy tardo de lengua. Algunos teólogos interpretan que cuando Moisés dijo que era tardo para hablar, es que era tartamudo. ¿Y Moisés era tartamudo? Se podría interpretar de esa manera, pero hay otra manera de interpretarlo. Tardo para hablar, que era muy callado. ¿Sí? ¿Y cómo voy a hablar yo? Pondré mi espíritu en ti, ya lo vimos. Y puso Dios en Moisés su espíritu. Yo te daré palabras para que hables con él. Y habló, hermanos. Habló Jeremías, que también dijo, ¿se acuerdan? Yo no sé hablar, soy niño. No tenía la capacidad de hablar. Yo pondré las palabras en tu boca, pero fue elegido. ¿Quién más fue elegido? Salomón. Yo no sé entrar delante de tu pueblo. Dame sabiduría para poder cumplir con este trabajo. Y no solamente le dio sabiduría, ¿qué más le dio? Mucha riqueza. Le dio todo, hermanos. Así es de que Salomón, siendo hijo de David y de aquella mujer hermosa de la que se enamoró David nada más de verla, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la apariencia física de Salomón? Rubio, heredado por su padre. Hermoso, heredado por su padre y además por su madre, ¿verdad? Y fue elegido por Dios y le dio esa sabiduría y le dio ese poder. Pero ¿qué pasó? Salomón se desvió. No todos los elegidos de Dios cumplen con el propósito de Dios. Vamos a transportarnos al Nuevo Testamento, hermanos. Allá en el capítulo 3 de Mateo y en el capítulo 10 de Mateo nos habla de un grupo de gentes, ¿cuántos? 12 que fueron elegidos por Jesús.
Aquí entra una pregunta. ¿Fueron elegidos por Jesús o ellos eligieron seguir a Jesús? ¿Cuál de las dos cosas, hermanos? Vemos allá en Juan capítulo 15, verso 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, para que llevéis fruto, para que cumplas con el propósito. ¿Cuál era el propósito de Jesús al escoger a aquellos 12 apóstoles? Iban a predicar buenas nuevas de salvación, igual que Él. Iban a sanar enfermos, igual que Él. Iban a resucitar muertos, igual que Él. Iban a hacer milagros, muchos, igual que Él. Porque así como Jesús tenía el Espíritu de Dios, y como sabemos que tenía el Espíritu de Dios, allá en el capítulo 3 de San Mateo, nos habla cuando Jesús fue bautizado, aunque Él ya lo tenía, pero esto solamente fue en forma visible. Ya tenía el Espíritu de Dios. ¿Y por qué decimos que tenía el Espíritu de Dios? En el capítulo 1 de Mateo y en el capítulo 3 de Lucas nos dice que fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, por el poder de lo alto. Pero cuando fue bautizado, ¿Juan lo quería bautizar? No, es menester que yo sea bautizado por ti. ¿Cómo es que tú vienes a mí para que yo te bautice? Deja, porque esto conviene. Cuando salió del agua, cuando subió del agua, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó cuando subió del agua? Dice que bajó el Espíritu Santo como paloma. Algunos teólogos le adjudican una materialización de paloma. Otros teólogos dicen que así como la paloma baja, se posó en él el Espíritu de Dios. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Ese Jesús escogió a 12 hombres, apóstoles, y los envió a cumplir una misión. ¿Todos la cumplieron, hermanos? ¿Sí? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Pedro, Jacobo, Juan, Tomás, inclusive aquel que dudó, cumplieron con su misión. Pero vamos a ver lo que dice Juan 6, verso 70. Sí, Jesús le respondió, no he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo. Sinónimo de escoger. Seleccionar. Eligió. ¿Sí? ¿Cómo dijo hermano Armando? Seleccionar. Seleccionar. Seleccionó. Eligió a 12. Pero uno de ellos, ¿qué? Era el diablo. Uno de ellos fue elegido por el diablo para que cumpliera con su trabajo, con su misión. ¿Cuál era, hermanos? Entregar a Jesús. Para que se cumpliera la profecía. Para que se cumpliera el plan de salvación. Murió Jesús por causa de uno de los 12 que fue elegido. ¿Se acuerdan cuál fue la famosa frase cuando Jesús dijo, mas uno de vosotros me habrá de entregar en aquella noche del 14 de Nisan? ¿Se acuerdan lo que dijeron los apóstoles?
seré yo maestro. Todos dijeron, seré yo maestro. Y cuando le tocó el turno a Judas de decir, seré yo maestro, ¿qué le contestó Jesús? Tú lo has dicho. Tú eres el elegido. ¿Se equivocó Jesús con esa elección, hermanos? No. No se equivocó Jesús porque uno de ellos tenía que entregarlo. ¿Y quién fue? El más débil. Y yo pregunto, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo el que te habré de entregar? ¿Seré yo el que me apartaré de tu camino? Dios nos eligió a todos nosotros, hermanos. A cada uno por nombre Dios nos eligió. ¿Desde cuándo nos eligió? Desde el vientre de nuestra madre. ¿Para qué nos eligió Dios? Venid benditos de mi Padre a poseer el reino que ha sido preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Ya está el premio. Y ya están quienes son elegidos. Ahora, la gran elección que tenemos nosotros es esta. ¿Seguiré hasta el fin? ¿O me apartaré como aquel Saúl? ¿O me apartaré como aquel Salomón? Que siendo elegidos por Dios se apartaron. Pero eso no quiere decir que Dios haya equivocado. Dios no se equivocó con ninguno de nosotros, hermanos. Por nombre, siéntase privilegiado porque Dios los eligió, porque Dios derramó su espíritu sobre cada uno de ustedes. La pregunta importante, la pregunta necesaria en este momento, hermanos, es esta: ¿cumpliré? Soy niño y no sé hablar. Soy tardo para hablar. Yo no puedo, yo no sé. Hermano, vaya a predicar el Evangelio. Es que yo no sé. Dios no acepta esa excusa. ¿Se acuerdan lo que dijeron aquellos 70 ancianos que en el capítulo 10 fueron escogidos por el mismo Jesús para que cumplieran con ese mandato? Yo pondré las palabras en su boca. Así es que no hay excusa, hermanos, de que yo no sé, de que yo no puedo, de que estoy muy feo, de que estoy greñudo, que estoy chimuelo, que estoy panzón. No hay excusas, hermanos. Usted ha sido elegido por Dios para cumplir ese propósito, esa misión. Usted ha sido elegido. Acuérdense, no fuimos nosotros los que elegimos servir a Jesús. Él nos eligió a nosotros. Y de nuestra parte tenemos esa elección: cumplir o no cumplir. ¿Seré yo maestro? Qué triste, hermanos, cuando llegado el momento, Jesús nos diga: apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. ¿Y qué dice Mateo 25, verso 40 en adelante? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Somos elegidos, pero no nos envía, hermanos, solos. Nos envía como a David. ¿Se acuerdan cuando David enfrentó a aquel gigante Goliat? ¿Se acuerdan lo que dijo? Tú vienes a mí con espada. ¿Y qué decía Goliat? Y tú vienes a mí con piedras, ¿acaso yo soy perro para que me espante? Iba con piedras, iba con una onda. ¿Qué dijo David? Vengo a ti en el nombre
de Jehová. Y ya sabemos la historia, quién venció. Vamos, hermanos, a enfrentarnos a esa batalla. Vamos a enfrentarnos a esa lucha. Nuestro enemigo no es un hombre de cerca de 3 metros. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás, que está dispuesto a hacernos caer. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos? ¿A quién le daremos lugar? ¿A quién habremos de seguir? ¿A Dios o a Satanás? Cuando seamos llenos de ese poder de lo alto. Acuérdense, ¿qué vamos a estudiar en 8 días? El poder de lo alto. ¿Cuál es ese poder? Se los dejo de tarea. Y como dijera aquel, no se pierdan el siguiente capítulo. No se pierdan la siguiente predicación. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Que Dios lo bendiga.